Buenas noches, compañeros cachurrúos, cachurrúas, familia y amigos de la Orden del Cachorro Canario. Les doy la bienvenida al evento que celebramos hoy, que es la 7ª edición del Día de Pancho Guerra. Como en años anteriores, hacemos esta celebración. Desgraciadamente ha coincidido con un evento que ha organizado el Ayuntamiento en la Plaza de Santo Domingo. La comunicación oficial del Ayuntamiento llegó hace aproximadamente unos 6 o 7 días de que iban a hacer el acto ese, como siempre. Y no tenemos la posibilidad de haberlo aplazado ni haberlo adelantado ni nada. Pero bueno, vamos a capear el temporal como podamos. Me dijeron que a las 7:30 termina la prueba de sonido. Tiene que terminar pronto porque ahora empieza la misa y cuando está en la misa normalmente no hacen nada de sonido. Bueno, les doy la bienvenida a todos aquí. Es importante que celebremos, para la Orden de Cachorro, celebrar este tipo de evento, aunque se ha comprometido junto con la Fundación Pancho Guerra que preside Miguel Guerra, a que se siga celebrando en los años venideros, pero que se siga sin problemas, porque tenemos que resaltar la figura de este gran autor polifacético en todos los aspectos que ha desarrollado su labor como literaria, de periodismo, de teatro, de música, y difundirlo sobre todo. No hemos tenido, vamos a llamar, la suerte de que lo hayan elegido para el Día de las Letras de Canarias para 2026, pero vamos a seguir en la lucha y yo espero que en el 2026, cuando se presenten las candidaturas, podemos presentar otra vez de nuevo y machacar a quien tiene que tomar la decisión de que Pancho Guerra se merece celebrarse como un Día de las Letras Canarias. El coordinador de este acto, como siempre, ha sido nuestro compañero cachurrúo Mariano García Artile, al cual le cedo la palabra para que pueda manifestarse. Gracias. Buenas noches. Como bien ha dicho el presidente, estamos en un momento, en un acto que nos ha cogido contrapiés por montones de motivos. Coincide esta cosa y nos han pedido, sobre todo el presidente y los demás compañeros, que seamos lo más breve posible. Eso es lo que voy a tratar de hacer y eso es lo que yo siempre quiero manifestar en estos actos y en cualquier otro, es poner en valor la figura de Pancho Guerra. Es un hombre que tiene una cantidad de cualidades muchas veces desconocidas por el público en general y sobre todo por nosotros, los canarios, que debíamos de saber algo más. Es un periodista, es investigador, es un poeta, es un escritor, es un investigador de nuestras palabras. Yo, para no extenderme mucho, quiero solamente ver qué es lo que ha hecho este hombre para recopilar nuestras memorias. Por ejemplo, en este libro, que para mí es, aparte de las memorias de Pepe Monaga, son las obras completas, que es el léxico, donde están recogidas cientos de palabras que él apuntaba. Ha ido pueblo por pueblo, sitio por sitio. No se fiaba de lo que decía, no. Iban al sitio donde se hablaba una palabra o una costumbre a confirmarla. Por ejemplo, hay dos cosas que en este momento voy a nombrar. Lo que es el zorro plomo o el zorro cueco. Eso era una costumbre que se hacía en nuestras altas montañas, en Artenara, en Tejeda, en Bandama. Y él iba al sitio a oír, a preguntar. Y el zorro plomo, en síntesis, era que cuando una mujer paría, antes la costumbre en aquellos momentos, se le llevaba a los vecinos un caldo de gallina, le regalaban un pollo, etc. Entre todos los vecinos ayudaba a fortalecer el esfuerzo del parto de esa mujer. Pero el zorro plomo, o pluego como se le decían aquí, a los 2 días se acostaba en la cama y se hacía como fuera ella el parturiento, se quejaba de los dolores, se quejaba de cansancio y entonces esperaba que le llevaran también el caldito de gallina, el dulcito, el vino dulce, etcétera, etcétera. Lo he resumido lo que es
zorro fresco, zorro flojo. Sin embargo, quiero leer algo para que vean la dimensión de este hombre, de este estudio, y habla una cosa tan sencilla como vieja. Rey de los peces isleños, se afirma que es exclusivo de las Islas Canarias. Su colorido es muy vivo y variado, predominando el rojo, el pardo y el velado, tonos que frecuentemente se combinan y a veces son con el amarillo. El macho, siempre de color pardo, tiene fama de ladino, se refiere al macho del pescado, creando una serie de dificultades al pescador. Esto indica la calidad y la escasez de convertirse en un manjar marino para los apetitosos de las islas. La vieja, ese pescado que ahora dice que lo están trayendo de Mauritania, y de esto que lo vemos en la plaza, una enorme vieja que para mí, yo la he probado y no sabe a lo que nosotros habíamos comido de la vieja. La vieja se pesca en los meses que no tienen guerra. Hay muchos refranes y cantares referidos a la vieja. Así por abril viene la vieja al beril. Cuidado con el caldo de la vieja, caballero. Una vieja vale un duro y una muchacha 3/4. Pues yo, como soy muy pobre, me voy a los más baratos del diccionario que registra el término, pero preferido a otro pez que se llama parecidamente a un pez del Pacífico. Con esto resumen que quiero hacer, quiero ver o poner en valor que este hombre iba al sitio concreto, esto se lo hago con los roncotes, a las playas, a preguntar cómo era el pescado, qué colores tenía, y todo eso lo anotaba y nos lo ha dejado para la posteridad. Montones de frases, coño, parece una alcayata, todo el mundo sabe que el que está todo gambado, dice, coño, parece una alcayata. Y frases como esta predominaban en nuestros pueblos. Este hombre de Tunte, y digo su verdadero nacimiento, se preocupaba de montones de cosas. Hablaba con los ganaderos, con los agricultores, con los viejos, con los gente de Rico de San Nicolás, con los roncotes de San Cristóbal, etcétera, etcétera, y de ellos resumía, anotaba y transcribía, porque después consultaba a diccionarios españoles, diccionarios de Casares, lo que sea, para comprobar las diferencias que había entre una forma y otra. Yo no quiero extenderme, tengo algunas cosas más anotadas, pero estamos contra el reloj, ¿verdad, querido? Y por lo tanto, en este momento le cedo la palabra al presidente de la Fundación Pancho Guerra, don Miguel Guerra. Usted, señor. No sé si se oye por este también. Sí. Bueno, pues nada, bienvenido, bienvenida. Gracias a la Orden del Cachorro, porque año a año hemos ido consolidando ese reconocimiento a la figura y a la obra y al legado cultural de Pancho Guerra. Gracias a conmemorar cada año en diciembre este día especial, pues de algún modo nos permite varias cosas. Primero, a la propia Fundación Canaria Pancho Guerra, que de alguna manera nos hemos hecho cargo de ese legado para que, como decía Pancho Guerra en su memoria, esto quede para las generaciones futuras y que una seña de identidad tan importante como es el habla propia, el léxico canario del cual ha estado Mariano haciendo referencia, no se perdiera, porque no valoramos lo suficientemente lo que supone tener una variedad dialectal del español que se habla en el mundo. Hay, de manera así global, decir que hay 8 variedades del español que se hablan en el mundo. El 7,5% de la población mundial habla español y una de esas 8 variedades dialectales es el español que hablamos en Canarias. Pues ese tesoro lexicográfico no pretendemos que se perdiera. Y gracias al trabajo de Pancho Guerra,
ha permitido que nosotros sigamos conservando esa importante seña de identidad. Motivo suficiente más la obra narrativa, la novela, la poesía, como decía Mariano, la canción popular, el periodismo, motivo suficiente para que ese legado lo reconociéramos una vez al año en la Orden del Cachorro, en el que la Fundación Pancho Guerra y la Orden convinieron en que así fuera. La idea inicial y la aportación de Mariano García Artiles para hacer eso cada año, pues era un motivo de decir no, y de impulso también para que nosotros como fundación vayamos transmitiendo ese legado, que coincide fundamentalmente también con la tarea de preservar, dar a conocer la cultura propia que hace la Orden del Cachorro. Y en ese sentido, contar esta noche con alguien como José Miguel Perera, que va a ser nuestro ponente y que además va a aportar un punto de vista diferente a lo que hasta ahora esto se va conociendo y se va diciendo de la obra de Pancho Guerra, de estos aspectos que yo he reseñado, porque va a entrar en un tema tal vez difícil, que en la obra de Pancho Guerra es entre el humor y la violencia. Y desde ese punto de vista, ahora le daremos la palabra y les presentaré a ellos y quién es José Miguel Perera. Por tanto, gratitud a la Orden del Cachorro, que sigamos renovando anualmente estas ediciones, y paso a decir alguna nota de José Miguel Perera, que es docente, investigador, poeta, crítico literario, filólogo y profesor de lengua y literatura, doctor en lengua y literatura. Destacado también por la labor de divulgador de la cultura canaria, que es ese nexo que une a la Fundación, a la Orden del Cachorro y a él. Y además coordinador de una revista digital que se llama Bien Me Sabe, ORG, y que tuvimos el año pasado, en la edición 6, haber traído a uno de los fundadores de esa revista digital, con José Miguel y otros tantos divulgadores de la cultura canaria, que era Manolo Brante, fue el año pasado, y en esta tarea de coordinar la revista digital también está ahora José Miguel Perera. Él tiene varios libros, no le voy a cansar porque nos vamos a centrar en lo que él ha trabajado sobre Pancho Guerra, pero entre ellos libros como Mujer e Identidad Canaria, Ancho de Ánimo, La Boca de las Alucinaciones, que nada de esto es Silencio, Literatura Canaria con Identidad y Más Allá, y Poelíticamente. Esto es parte de su obra también como escritor. Pero lo fundamental para nosotros esta noche, José Miguel Perera ha leído y ha trabajado a Pancho Guerra, y de hecho elaboró en su momento un cuaderno pensado para los profesores y el alumnado canario, y ir a ese español que se habla en Canarias desde la obra de Pancho Guerra. Y por tanto, ese trabajo que le agradeceremos siempre, estamos comentando antes de iniciar el acto la posibilidad de hacer alguna edición, porque existe el digital, pero hacer alguna edición en papel para justamente ayudar en los centros educativos y que las generaciones jóvenes no pierdan ese legado cultural del que somos no solo testigos y deudores, sino además tenemos la responsabilidad de transmitirlo. Vale, pues les dejo con José Miguel Perera, que nos apuntará esa otra dimensión diferente y tal vez polémica en la obra relacionada con Pepe Monario. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradezco el acogimiento por un lado a la Orden del Cachorro y por otro lado a la Fundación Pancho Guerra, a la que de una u otra manera me siento unido desde hace unos cuantos años, casi desde su fundación, sobre todo por las conexiones entre Bien Me Sabe y la propia fundación, y el intento de
valorar, revalorizar la obra de Pancho Guerra, ¿no? Y es en esa línea también, digamos, en la que yo me meto a leerlo, porque es una figura fundamental de la literatura canaria y estoy de acuerdo con que sigue siendo una figura poco valorada por múltiples cuestiones que quizás no vengan al caso, algunas las diré ahora. Y el fondo de lo que yo voy a intentar transmitir ahora es otro aspecto más que hace que la obra de Pancho Guerra para mí tenga mayores quilates todavía. Quiero dejarlo claro desde el principio, porque si bien es cierto que algunas de las cuestiones pueden ser polémicas, el fondo de lo que quiero decir es que creo que es todo lo contrario en el caso de Pancho Guerra, que nos pone sobre la mesa aspectos que me parecen fundamentales a la hora de pensarnos como canarios, como canarias, y eso lo que quiere decir es pensarnos como individualidades y sociedad canaria, porque una cosa y la otra va unida. Yo abordo la literatura desde un punto de vista, vamos a decir, identitaria. Creo que la literatura está unida a la identidad personal y por tanto también a la identidad colectiva. En ese sentido soy alumno de Eugenio Padrón, con mis diferencias, pero en esa línea, y a mí me parece Pancho Guerra en ese sentido una figura fundamental, aunque no es la única figura, para nada. La historia de la literatura canaria es bastante larga, pero sí es cierto que tiene mucho que decir, ¿no? Digamos que, y empiezo, que algunas de las importancias que se le dan a Pancho Guerra, como ya se ha dicho aquí en la mesa, tiene que ver fundamentalmente con el tema lingüístico. Pero yo desde siempre se dice esto, ¿no? Lo de la frase desde siempre. No sé si desde siempre, desde que conocí a Pancho Guerra, y como en todo creador y creadora, el lenguaje no es más que la transmisión de un mundo, de una manera de ver el mundo. Entonces, lo que solemos apreciar en Pancho Guerra, ¿no? Esa manera de expresarse que tanto nos llama la atención, muchas veces nos hace reír, sonreír, a veces sospechosamente por algunos aspectos que aquí diré, ¿no? Que nos haga gracia algunas cosas que quizás no sean tan graciosas. Ese aspecto tan evidente del lenguaje, lo que yo quiero decir es que tiene una dimensión profunda, una dimensión psicológica que transmite un mundo, una manera de ver la existencia, ¿no? Y en ese sentido, es lo que decía antes, en esa profundidad es lo que yo creo que la obra de Pancho Guerra, y concretamente la que más conocemos, vinculada a Pepe Monagas, está vinculada totalmente con la identidad canaria. Es curioso que Pancho Guerra, que es bastante identificable en Gran Canaria, sea un autor con el que mucha gente habla de identidad canaria en general, lo cual creo que también tiene que ver con el fondo de algunas cosas de las que diré hoy, ¿no? Entonces, ahora viene el título, ¿no? Humor por un lado, humor, lingüística, español de Canarias tal como lo transmite Pancho Guerra, y violencia, ¿no? que quizás sería un término llamativo en este contexto, pero bueno, por ahí va la cosa. De violencia hablaré. La violencia en principio está planteada en un sentido negativo, como ustedes comprenderán, no es algo positivo, aunque desde un punto de vista de alguna corriente filosófica puede interpretarse como algo positivo. En el sentido, por ejemplo, hay un aspecto nombraré después a Manuel Alemán y su psicología del hombre canario, pues él habla en un momento de la agresividad del canario para referirse en algunos momentos históricos de cómo se ha defendido, ¿no? Ante ciertos avasallamientos. Pero bueno, yo en principio no voy a meterme tan profundamente. Lo que voy a hacer es decir algunos aspectos que me gustaría en algún momento escribir y desarrollar, pero bueno, voy a intentar acercarles algunas de estas
estas ideas. Me voy a centrar en algunas cuestiones sobre las memorias de Pepe Monaga, ¿vale? Pero valga como una suerte de continuidad en los cuentos y en algunas otras obras de Pancho Guerra que a estas alturas, y menos mal, ya tenemos editadas, ¿no?, por Fran González en el Cabildo, y conocemos mucho mejor a Pancho Guerra, ¿no? En esta obra vemos, es una maravillosa obra donde vemos la brillantez de escritura del autor, su ingenio, ¿no? Por supuesto, su lenguaje, que vamos a decir, del humor, ¿no? Que quizás es ese el gran éxito popular de Pancho Guerra, ¿no? Y quizás sea también el éxito del humor de Pancho Guerra y su lenguaje, su San Benito, sobre todo desde el punto de vista de la gente, de los culturetas, de los, digamos, de la gente de la cultura más por decirlo así, más universitaria en el peor sentido. Es decir, para Pancho Guerra también ha sido un San Benito, un sentido negativo, su manera de escribir, porque se vincula con el mundo popular y tradicional. Pero, ¿y por qué violencia? ¿No? ¿Por qué yo sacarlo de violencia? Yo tengo la percepción de que en este libro y en los cuentos de Pepe Monaga hay mucha violencia detrás. Todo esto que ustedes ven aquí, papelitos que tengo señalados, no sé si alguno lo ve bien, no lo voy a leer evidentemente, pero sí se los quería traer, voy a leer alguna cosa, pero para que vean que según mis ojos, en todo esto que tengo aquí señalado, hay de alguna manera esta violencia de la que yo hablo, ¿no? Hay un aspecto en el relato de Pancho Guerra, en las memorias y en los cuentos, que tiene que ver con este tema, y es la animalización de las personas, de los personajes. Digamos que de una manera metafórica, a veces hasta literal, él trata los personajes como si fueran fábulas. Por momentos uno parece que Pepito Monagas, la madre, el padre, pueden ser como animales corriendo, animalitos de Dios, ¿no? Hablantes. Por otro lado, voy a leer ahora una serie de términos que él utiliza que también son propios del habla popular nuestra, ¿no? Por ejemplo, habla de que conoce al ganado, refiriéndose a la gente, de que se llegan a amarrar personas, de verbos como cangrejear, pulpear, pajarear, huronear, personas que son como lapas, pollonas y pollos, por supuesto, alpispas, con morros mansitos, dice, con pelambreras así como la mía, con uñas de cernícalo, no con manos, sino con uñas de cernícalo, dice, de una curandera, con un rezongo bardino, también hay guirres, por supuesto, cabras rumiando, panchonas, gente que se cría como pájaros, dice, echar puños a la baifa, por supuesto, a las baifillas, a las machorras, hay ranas, hay personas que son sargos o que son directamente animales, dice, becerras, lebranchos, perros pastores, capirotes, gente como cabras salvajes, un sapo rabudo, dice, de la gente de Pal Sur, de Telde para abajo, macho, cochina criando, etcétera, etcétera, etcétera. Los dichetes de los personajes, hay algunos como Candelaria la Cordera, que es la abuela paterna de Pepe Monaga, Lucas el Oso, justo el Mulo, sigo con lo de la animalización, Maripino la Primorosa, pero que dice que la Primorosa era nombre de vaca. Hay una coña con este personaje de Maripino la Primorosa con su físico, porque en principio tenía un físico de aquella manera, pero fue cambiando. Dice que era un gallo tapado que fue mejorando, y fíjense, se convierte, y esto es otra violencia, en un objeto sexual, ¿no? Es animalizada y por supuesto en el pueblo es culpable, sea para hombres y para mujeres.
Voy a leer una parte con respecto a este personaje. Dice, cierta noche de desvelo, ya una pollona hecha y derecha, María del Pino la Primorosa se paró a pensar seriamente y por primera vez en su atracada situación dentro del pueblo. Ella había visto perras gachas y fatigadas, con un cortejo de perros jadeantes y tenaces y sin tino, perras que tenían que caminar siempre sin más paradas que las precisas para engrifarse y tirar al aire la regañiza de una cobarde mordida. Se sintió también con un rastro sucio y fugitivo, sin que su cabeza pudiera aclararle por qué. Pero yo no hago nada para que esto sea así. Santiago bendito, tú bien lo sabes. Ellos se han vuelto como los diablos negros, está hablando de los hombres, que tienes debajo de tu cabello y de la punta de tu espada, y están sueltos por las calles y por los caminos. Yo soy decente, bien lo sabes. Santiago de mi alma, ¿qué tiene que ver que sea alegre y así como soy? ¿Y qué culpa tengo yo, de que se desarreten de ese modo por mi boca y mi cintura, que yo solo quiero para un marido? ¿Qué es lo que hacen, Santiago querido, esos cachiporros que me gustan y que yo sé que están muertos y asados por mí? ¿Por qué se están allá lejos, agarrados de miedo? En las memorias vemos también, aparte de esta animalización, que los personajes se naturalizan en un sentido negativo, o sea, se vinculan con la naturaleza de tal manera que, por ejemplo, Monagas dice ser como es porque ha crecido bebiendo directamente leche de la cabra, dice, o que las mujeres son baldías como la tierra, o dice también que hay gente alta como el Pino de Pilancones, o los nombretes como Manuel el Ñame también, siempre con elementos naturales asociados a los personajes, ¿no? Digamos que en todo el fondo de Pancho Guerra, y es una de sus claves, están las clases sociales empobrecidas, las clases sociales menos pudientes, sea desde la vía de la ruralidad o sea desde la vía de las periferias capitalinas, desde el Risco, los pescadores, etc. No se entiende Pancho Guerra si no es en esta clave y en esta clave de animalización de un grupo humano, como por cierto son las mayorías sociales, fueron las mayorías sociales en Canarias y siguen siendo las mayorías sociales en Canarias. Y enfrente de todas estas clases sociales pobres, humildes, como la del propio Pepe Monagas, están caciques varios. Aparecen caciques varios del tipo, se habla del conde, por supuesto el conde de la Vega Grande, se habla de la capital de las casas con mayúsculas, se habla de gente con dinero, empresarios. Bueno, dice Pepito Monagas al principio de las memorias: me botaron a este puñetero mundo. Y claro, en medio de las risas que tenemos con Pepe Monagas, a mí me parece que frases como estas también dejan ver que las historias tienen una tristeza de fondo y que esa tristeza de fondo a veces, y sobre todo, tiene que ver con la violencia de la que algo he dejado caer y ahora diré algunas cosas más. Bueno, voy a leer algunos fragmentos del libro para que vean a qué me refiero cuando digo violencia y, por ejemplo, concretamente en relación con las relaciones entre la mujer y los hombres, ¿no? Nada más empezar las memorias, en la carta que Pepito Monagas le manda a Pancho Guerra, nada más empezar el libro, se dice lo siguiente, ¿no? Dice, quizás sigan resistidos a creer que en el fondo soy un hombre cristiano y bueno, pero ahora que va para viejo y ya casi con la quilla en el marisco, se consuela y alivia pensando que tal vez el hombre no sea rigurosamente culpable ni del norte a que tire su agua de marear, ni de los entullos y sucesos que semejantes a orillas y delfines le salgan a proa o le brinquen a las bandas de su barquillo. A mí me parece
que dentro de cada quisque hay como un misterioso jalío que tira al modo de la mar y fuera del viento sopla de donde le van dando la gana. El fragmento que quería leer, esta relación con la profundidad de Pancho Guerra, es el siguiente, perdón. Dice: agradézcaselo después a Soledad la mía, la cual que se ha pasado zumbándome como abejón de encierro los días cumplidos y hasta parte de las noches, sacándome sus peticiones a cada momento, y torna y mira lo mismo con tal majadero guineo que en ocasiones no le metí un cachetoncito porque sobre no valerme ya no hay tiempo que no la castigo. Ejemplos como estos hay bastantes en el libro, y a esto me refiero, que visto con unos ojos que aparten un poco el humor, resultan un tanto fuertes, ¿no? Si nos vamos a la página 149, se dice: Matildilla fue siempre de lo más escachado que hubo en el risco, pero si su muñequeo de una parte y de la otra las forzadas largonas del mestre al moro le procuraron una vida matrimonial tranquila, aparte algún escorroso por boberías de dinero o porque a lo mejor él le tiara algún guantancillo si bogando en tierra el bote le hacía algunas buchadas de ron y volvía escorado a puerto. O este que dice: después que breó al intruso de abajo hasta dejarlo por lo amoretonado y pampaduco como una breva de día, trancó a su mujer bajo llave, se echó el pollito al hombro, bajó con él hasta el pilar más cercano y lo empurró en su ancho gorito de piedra, dejándolo allí en remojo. Lo sacaron unas aguadoras tempraneras y a ella le debió el tenorio el resuello con que todavía miró unos años que si no, no la cuenta. El patrón volvió para el risco como el carnero cuando recula para ser más poderoso el cabe. Se encerró con la sajonada, que es ella, y le dio una gentina inmensa, no soltando la quieta sobre una estera hasta que a él se le desmadejaron los brazos entregados. Como estos son muestras simplemente, hay otras circunstancias donde también la violencia aflora, ¿no? Por ejemplo, hay, para solucionar algunos conflictos, peleas, por supuesto, constantemente, piñas en los bailes de taifa, donde casi siempre hay mujeres de por medio y, por supuesto, mucho alcohol. Sonaban las piñas como si tiraran panes frescos contra una pared. Caían y se emperraban en el suelo los del componte, vueltos una sola y jadeante masa, volviendo a levantarse cuando una patada sacaba en vilo al de encima. Sin una tregua, resollantes y crudos, Julián y Lucas se tiraban de nuevo tremendos cabes y moquetes. Pronto comenzaron a sangrar por las cejas y los labios, sin que tampoco esto enmendara la rígida, solemne quietud del corro, que no se divertía innoblemente, sino que respetaba la vieja ley de la pendencia pareja y con fundamento, más sana, porque lo mismo es el de la palma que el del polvo que daban después con el alma descansada, sin los rancajos del rencor que hubiera dejado una pelea fallida o a medias. Un fragmentito más. Así fue que la Rumantel agarró un caldeo de horno en punto de pan bizcochado. De repente le soltaron a mi suegro una galleta como una baldosa. Al modo de los gallos cuando los tocan de oído, pegó a cacarear y a irse sin tino a las bandas. En cuestión de nada se armó un Belén que ríese usted de las primeras calientes fiestas de Farray. Aparte de la galletada a mi padre político, recuerdo que a mi padrino don Pedro Quintana, que era gente de las casas, aunque de plata andaba casi tan suspirante como el que suscribe, le metieron un tan grande punterazo en un tobillo que creo que este le saltó de cuenco y fue rodando hasta debajo de un esquinero
como si fuera un boliche de gaseosa. Bueno, y por no cansarlos, así hay muchos fragmentos, algunos un tanto, yo diría, hasta delicados. Es curioso cuando se habla del personaje Rosendo, el de la palmita, que al cansarse con la antes nombrada Primorosa, pues se cuenta, por ejemplo, que asesinó a su mujer a los 2 años de casado, que tenía a su hijo atado a la pata de la cama porque no lo quería y dice que le daba patadas, y además se casó con la Primorosa, a la que dejó colgada en el altar y se marchó después de engañarla, emigrando a América. Bueno, ¿y cómo interpretamos todo esto? Si somos conscientes de ello, ¿cómo afrontarlo? Una primera reflexión que me gustaría hacer tiene que ver, antes nombré Manuel Alemán y Psicología del Hombre Canario. Yo creo que se puede hacer una interpretación de todas estas situaciones y personajes de Pancho Guerra desde el punto de vista de la lectura que hace Manuel Alemán de la identidad canaria. Digamos en pocas palabras que Alemán hace un análisis de la historia de Canarias y dice que el patrón de la sociedad canaria desde hace 5 siglos hacia acá, con todas sus variantes históricas, es de que la sociedad canaria tiene una psicología del colonizado. La colonialidad está presente en la sociedad canaria en diferentes modos, no solo por el hecho de la conquista, sino en los siglos posteriores, en un esquema de poder, desde los poderosos a las mayorías sociales, donde se generan muchas violencias, diferentes tipos de violencia. Violencias sociales, entre clases sociales sobre todo, violencia de tipo de género, por ejemplo, con respecto del hombre hacia la mujer, y violencias de diferentes tipos que no se quedan ahí en la historia, sino que van con nosotros a lo largo del tiempo y que nosotros hoy también, de una u otra manera, heredamos en las estructuras sociales. Eso es lo que, muy por arriba, plantea Manuel Alemán. Yo creo que buena parte de todas estas violencias que se ven en Pancho Guerra tienen que ver con la identidad canaria en este sentido que plantea Manuel Alemán. Es decir, no se puede entender todas estas violencias que aparecen aquí si no tenemos en cuenta cómo ha sido la sociedad canaria. Y una de las cosas que me pregunto es, si no fuera con humor, ¿cómo se podrían decir estas cosas? Porque estas cosas han pasado y siguen pasando. Si no fuera con el humor de Pancho Guerra, ¿no? En este caso, ¿cómo nos llegarían? Porque yo aquí estoy haciendo una lectura sacada de contexto, ustedes la están oyendo, estoy seguro que en más de una ocasión hicieron, joder. Claro, cuando está con el tamiz del humor, las cosas se ven de manera diferente, ¿no? Por eso decía también al principio que lo de Pancho Guerra es una cosa profunda y creo que bastante dura también. El fondo es bastante duro. Lo que el humor, evidentemente, nos lo hace llegar de una forma más amable, ¿no? La segunda reflexión es ¿por qué hace esto Pancho Guerra? ¿Qué hay detrás? ¿Hay voluntad o no hay voluntad? ¿Nos quiere decir algo? Bueno, desde el punto de vista literario, hace bastante tiempo que la interpretación no se basa en lo que el autor quiso decir. El autor puede haber querido decir muchas cosas, pero los textos son lo que son y uno interpreta. Entonces, para entender a Pancho Guerra, lo del humor es clave. Y el humor tiene también sus complejidades, cómo se interpreta a veces los chistes, ¿no? Hay quien dice que el humor es defensivo. La propia socarronería, Manuel Alemán también lo trata, es una manera de defenderte a veces de los abusos. Y como no tienes opción a esa defensa directa, pues lo haces indirectamente. Y lo haces con la ironía, y lo haces con la socarronería. Hay quien dice que el humor también, psicológicamente, es curativo, ¿no? Nos reímos de nosotros mismos. Muchas veces eso dicen, es sano, ¿no? Cuando nos reímos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es decir, el humor se puede interpretar de muchas maneras, pero tiene sus retrancas y sus movidas, ¿no?
Recordaba mientras preparaba esto a un concejal, creo que era de Madrid o de la Comunidad de Madrid, de Podemos, que al poco de ganar las elecciones dimitió porque tenía chistes racistas en sus redes sociales y lo acusaron de... Quiero decir con esto, más allá de que si lo que hizo, su dimisión fue exagerada o no fue exagerada, lo que quiero decir es que el tema del humor, por ejemplo, chistes racistas, ¿dónde están las fronteras ahí del respeto o la falta del respeto? Pensemos en nuestro Manolo Vieira y sus monólogos, que yo creo que tienen bastante de Pancho Guerra. Manolo Vieira en sus monólogos también plantea situaciones a veces delicadas como esta. Lo que pasa es que después tenía la opción, así lo explicaba, ¿no? Matizaba. Es decir, es un asunto complejo y polémico en ocasiones. ¿Dónde está la frontera ahí entre lo positivo y lo negativo? Y ahí lo dejo como reflexión. Y voy acabando. ¿Y Pancho Guerra qué? Puede ser largo y tendido la reflexión sobre este tema en Pancho Guerra, pero apunto una idea que me parece clave, centrada sobre todo en la violencia contra la mujer, pero que puede ser, por ende, ejemplo quizás de cómo se pudiera, según mi punto de vista, interpretar esta cuestión en la obra de Pancho Guerra. Como bien dijo Miguel, creo que es un asunto que no se ha tratado y me parece un asunto clave sobre el que hay que ahondar. ¿Qué pasa en las otras obras donde no aparece Pepe Monada? Que muchas de ellas las firma precisamente no como Roque Morera, sino como Pancho Guerra. Ahora que las tenemos, que las nombrábamos antes también, algunas ya las teníamos, ¿no? Porque tiene otras obras de teatro, los romances y demás. ¿Qué pasa en esas obras? Destaco, solo como apunte, 3 de ellas. Una se llama Romance del forastero y la novia. Otra se llama Las 3 lunas rojas. Y otra se llama, una que quedó a medias, muy interesante, una obra que él llamó Agua, que quería llamar Agua, de las últimas que hizo. Por cierto, de las últimas también fue esta. ¿Cómo aparece ahí la mujer? Son la mayoría mujeres empoderadas. De una u otra manera son mujeres que dicen, aquí estoy yo, por una u otra causa. Tiene una gran preocupación en esas obras por las violencias sociales contra ellas. Por cierto, muy parecido a como lo hacía Lorca, que no en vano fue una lectura clave en Pancho Guerra, pero un Lorca parecido desde la ruralidad canaria, porque estas obras se plantean desde el contexto de aquí, ¿no? Es decir, ese Lorca que en todas sus obras de teatro la figura de la mujer y las violencias contra la mujer son claves, ¿no? Y qué curioso que en la obra Agua el personaje principal que él planteaba se llame Guayarmina, que es un nombre de antigua Canaria, y es la cabecilla del pueblo que lucha contra los forasteros que vienen a por el agua porque se está intentando sacar agua del pueblo. Es ella la que dice, aquí estoy yo, con ese nombre, contra, vamos a decir, el poderoso que viene de fuera. Me llama bastante la atención. Por cierto, sería un trabajo interesante la figura de los guanches de los antiguos canarios, cómo aparecen en Pancho Guerra. Habrá que meterse por ahí. Bueno, acabo. La propuesta de Pancho Guerra nos lleva a concluir de nuevo que es altamente honda y profunda más allá de las lecturas superficiales que se suelen hacer sobre ella. Segunda cuestión, es inentendible su humor sin su otra cara contrastiva, la violencia colonial en la sociedad canaria. Tercero, con vaselina, con humor, nos pone delante buena parte de nuestras taras históricas, por mucho que no hayamos caído en la cuenta, digo, leyendo a Pancho Guerra, o no nos haya interesado mucho, quizás por la incomodidad. Y la pregunta final que yo les dejaría sería, teniendo todo esto en cuenta, cada una y cada uno de nosotras y de nosotros sonreirá igual al leer
las grandes obras de nuevo de Pancho Guerra. Buenas noches. Bueno, después el inalámbrico lo necesito. Bueno, Diego. Yo lo presento y ustedes buenas noches, seguimos ya finalizando el acto y ha habido la Orden del Cachorro y la Fundación Pancho Guerra. Siempre damos un diploma por la participación de este acto. Y dice así: séptima edición del Día de Pancho Guerra. Distingue con el presente diploma en su categoría de colaborador a don Miguel Pereira Santana, doctor en Filología Hispánica, por su contribución a la defensa de nuestras costumbres y tradiciones. Este diploma lo entregan el presidente de la Orden del Cachorro, don Esteban Guerra, y el presidente de la Fundación, don Miguel Guerra. Así, ustedes dos entregan el diploma. Hay mucho Pancho Guerra todavía por leer y por pensar. Gracias. Bueno, hoy tenemos la Orden del Cachorro Canario una pequeña sorpresa, que ni Miguel no sabe lo que va a pasar. Pero bueno, hemos estimado conveniente plasmar en un rincón de esta casa el recuerdo de Pancho Guerra. Vamos, Miguel, a donde está la banderita aquella canaria, vamos para allá. Cafetín Pancho Guerra, 5 de diciembre de 2025. No cabe duda de que muchos de los cuentos de la memoria de Peconaga tienen lugar en los clásicos cafetines antiguos que había aquí, que es una pena que se hayan perdido. Yo el último que conocí era el que quedaba en la calle de la Pelota, bueno, ya no existe, pero era el único que quedó allí, arrinconado y tal. Hoy en día ya es imposible hacer un cafetín como eran antes. Pero bueno, nosotros tratamos de que por lo menos no solo la memoria de Pancho Guerra quede aquí plasmada, sino también este rinconcito que se ha denominado Cafetín Pancho Guerra. Gracias a todos. Y esa referencia para que cuando la gente que concurra aquí, que participe, que hable, de alguna manera recuerde siempre nuestras señas de identidad, nuestro léxico, nuestra manera de relacionarnos, y aparte de esta reflexión importantísima que nos abre una nueva perspectiva, la que ha hecho José Miguel Pereira esta noche, porque nos lleva de alguna manera a reflexionar y, como él decía, a contextualizar la obra de Pancho Guerra en lo que era la sociedad canaria de la época. Ha establecido algunas claves que son enormemente interesantes porque abren una nueva perspectiva y un nuevo modo de leer y de ver a Pancho Guerra. Yo en algunas de las charlas que suelo hacer cuando hablo de Pancho Guerra y su legado cultural, digo que Pancho Guerra fue el gran psicosociólogo de la época. En la ciencia en general hay una distinción, y perdonen esta aproximación, las ciencias son ciencias naturales, y entonces ese gran campo de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales hay dos grandes materias: la psicología, que entiende del comportamiento individual de las personas, y la sociología, que entiende del comportamiento colectivo. Pancho Guerra, en su observación, en su estudio, en haberse de alguna manera entrado en esa profundidad que hablaba José Miguel, de alguna manera captó las raíces profundas de la individualidad y del comportamiento del hombre y la mujer canaria y de la colectividad. Entonces, por eso yo digo la importancia de la obra
que muchas veces, claro, en la memoria colectiva ha quedado la representación del personaje Pepe Monagas hecho por José Castellano. Y en esa representación es lo que quedó en la memoria colectiva. Y por tanto la parte más epidérmica, más débil, indudablemente yo con eso no le quito ninguna importancia al papel de José Castellano Santana, actor popular, pero que justamente lo que hizo fue representar a ese Pepe Monagas, pero al mismo tiempo dejó en la conciencia colectiva opacada la figura y la profundidad literaria, poética y psicosocial de Pancho Guerra, de Francisco Guerra Navarro. Bueno, sin más rollo, a José Miguel, por parte de la Fundación, le vamos a entregar un detalle, un libro que en su día con el Parlamento de Canarias, de las pocas cosas que el gobierno de Canarias ha hecho con nosotros, pero en este caso fue el Parlamento, una obra que se llama Pancho Guerra y la escena, y que pone en valor la importancia que tuvo al final de la década del siglo anterior, del final del 1920 hasta el 36, la importancia de la vanguardia cultural del Pérez Galdós y la tarea de Pancho Guerra. Ese libro se llama Pancho Guerra y la escena, se lo vamos a entregar a José Miguel. Y de las cosas más recientes que ha hecho la Fundación, vamos a entregarle el volumen 2 de algunos cuentos de Pepe Monagas, hechos en versión cómic. Ahí está Antonio Serpa, que es el caricaturista que ha hecho esa tarea. Ya llevamos por el segundo volumen y está trabajando en el tercero. Ahí le dejaremos a la Orden del Cachorro para su biblioteca 2 ejemplares, y también le daremos uno a José Miguel por esta contribución y esta mirada distinta que nos ha aportado hoy. Muchas gracias. José Miguel Pereira, agradecido. Gracias. Y a Esteban Guerra de la Torre, que por si alguno no lo sabe, como dice Pepe, que es un bandido que está ahí en la esquina, dice que aquí hay mucha guerra. No sé si lo saben, Esteban Guerra y yo, nuestros padres eran primos hermanos, y nosotros somos primos segundos, pero actuamos como si fuéramos primos primeros. O sea que en ese sentido, ahí está este volumen 2, y animar a Antonio Serpa, que está ahí recuperándose de una pequeña intervención en la pierna, el que siga para que el año que viene, que ya está programado y trabajando en él, tengamos la tercera edición de más cuentos en versión cómic, pensando en la gente joven. Muchas gracias.